Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Volvemos otra vez a hacer un live, los directos semanales. Hoy este sería el quinto vídeo del espacio de escucha y como la semana pasada, en este tampoco estoy sola. En este tampoco estoy sola. Me va a acompañar mi compañera Marta Torres, que también es coach. Yo soy psicóloga coach y tengo un honor para mí poder invitar a Marta. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a invitar a Marta. Hola Marta, sé que estás por ahí. Vamos a ver. Aquí. Y no debatiendo, que vamos a debatir el famoso propósito, el famoso sentido de la vida, ¿sí? Así que nada, espero que esta horita que vayamos a estar aquí sea de provecho, estemos todos contentos y podamos hacer nuestras preguntas aquí como la semana pasada. Marta, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, estoy por aquí, yo te veo. ¿Me Yo, ves? no- yo no te veo, Marta. Oh, Yo no te veo. A ver, vamos a ver un momento si podemos. A ver, bueno, a ver si podíamos vernos, Marta. ¿Le puedes dar la vuelta a la cámara? está dada la Está vuelta. dada la vuelta, Sí, claro. sí, sí. Yo te estoy Vale, viendo aquí por bueno, eso. Que a veces vale, bueno. no están funcionando muy bien, ¿eh? Los directos. Cierto, cierto. Vale, bueno, Marta, da igual. No nos vemos, pero como yo sé cómo tienes la cara y cómo eres tú toda, yo ya me da igual, ¿vale? Vale, Vamos a tirarlo para adelante. Buenas tardes, Marta. Buenas buenas tardes a todos tardes. los que se están uniendo. No sé si los ves tú, Marta. Pues voy viendo aquí, voy viendo a gente, sí, que se está uniendo. He visto a mi prima además, que Ah, está por aquí también. Un qué saludo, bueno. Eva. De tu equipo, Eva. Sí, 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 sí. Tenemos a Y Juanma nada, también, que es un incondicional. Saludos, Juanma, gracias. Alfa, ¿qué más, Marta? pues oye, yo estoy encantada de hoy compartir este espacio contigo. Me hacía muchísima ilusión, ya estuvimos hablando sobre todo lo que nos apasiona a las dos. Tenemos como muchos puntos y muchas conexiones. Y mira, mi prima, un besito, cariño. Hola, Eva. Eh, Y la verdad es que, pues con mucha emoción, ya a las puertas ya de las vacaciones, con muchas ganas, con 2 madrugones que nos quedan y ya, pues eso, como que ya nos estamos emprendiendo, ¿no? Ese viaje hacia las vacaciones, ¿no? Que también es súper importante. Vale. ¿Y tú qué tal? Oye, ¿Cómo estás, Bea? Oye, pues estoy súper contenta porque últimamente, claro, pues yo al principio, ¿no? Cuando empecé a hacer los live, bueno, o sea, ha sido una manera de ir experimentando esos cambios, ¿no? Y ahora me ha dado a mí por compartir y estoy muy agradecida de todas las personas que comparten, que quieren compartir y no sé, oye, ¿nos puedes explicar un poquito, Marta, a qué te dedicas? ¿Qué es lo que...? Gracias. Pues sí, a ver, yo soy coach y la verdad es que sobre todo mi nicho, con lo que yo me centro realmente es en el propósito de vida. Y claro, la gente cuando dice, ¿y esto del propósito de vida qué es? ¿No? La misión de vida. La gente piensa que es hacer un proyecto, emprender, que sí, que formaría parte también de este proceso, pero para mí es muy importante el cambio que la persona pueda tener de forma intrínseca, ¿no? Y cuando uno cambia, y yo vea, sé que tú en esto estás de acuerdo, porque además tú eres psicóloga y esto lo has trabajado muchísimo, los cambios cuando son de dentro hacia afuera, todo lo que hay a tu alrededor cambia. Y cambia para bien y para muy bonito, ¿no? Es cuando empiezas ese viaje hacia adentro y ¿sabes qué pasa? Que yo creo, no sé si tú opinas de igual, que cuando uno empieza con un viaje del desarrollo personal y empieza esa autoexploración,
es un viaje que no hay retorno, o sea, es el camino que llevas hacia el futuro, hacia adelante, y a partir de aquí ya no hay marcha atrás, es que cada vez quieres más y más y más, y saber más de ti y conocerte y explorarte y bueno, y estar pues como en paz, ¿no? Porque yo me imagino que a ti te pasa igual cuando haces sesiones y cuando te dicen, no, yo lo que quiero es ser feliz. Entonces es como, vale, pues defíneme para ti qué es la Sí, sí, felicidad, ¿no? Y realmente me todos llegan parece. y todos llegan a esa conclusión de, es que para mí la felicidad es estar en paz. Ujú. Fíjate tú, qué cosa tan sencilla o qué cosa tan así, pero que al final es esa sensación de estar plena, ¿no? Satisfecha, estar bien. Y al final, bueno, pues a eso venimos, a hablar de esto, que a mí me encantan estos temas, a mí me emociona mucho. Y pues sobre todo cuando hay gente que realmente está aquí, quiere escuchar, que le apetece conocerse y le apetece saber más, ¿no? De uno. Pues sí, pues oye, fíjate que a mí me parece, ¿no? Que porque dices tú, ¿no? Es como un poco existencial, ¿no? Oye, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿No? ¿Cuál es el sentido, ¿no? De mi vida. Es como una pregunta, ¿no? Que no llega en todas las edades de la vida, ¿no crees, Sí, Marta? No es una pregunta, ¿no? Que te llegue, yo que sé, con 20 años, ¿no? Es una pregunta que te llega, ¿no? A raíz como de algún vacío, a raíz pues no sé, la típica, ¿no? La noche oscura del alma, ¿no? Las típicas total. noches oscuras del alma, aquellos momentos en los que haces una reflexión profunda y te haces aquella pregunta, ¿no? Existencial. Yo creo que hacerse la pregunta de cuál es el propósito o qué sentido tiene mi vida viene, ¿no? Antes, ¿no? O después de haber pasado como un mal momento, ¿no? Sí, vivimos en una constante impermanencia y está claro que los objetivos que tú tenías con 15 no son los mismos que con 20, ni con 30, ni con 40, ni más, ni más, ni más, ¿no? Y es cierto que, como hablábamos en la llamada que, bueno, estuvimos hablando muy largo y tendido, todo llega siempre cuando tienes un momento en el que tocas fondo o tocas techo también, ¿no? Y cuando tocas fondo, tocas techo y dices, es que aquí no estoy yendo. Es esa noche oscura del alma de la que tú hablas y me encanta esa analogía que haces porque me parece súper bonita. Y es cierto que cuando uno empieza a... Yo siempre pienso que antes de ir a ese propósito de vida, creo que hay un paso antes de llegar a eso, ¿no? Y ese paso va en la autoexploración, en el autoconocimiento, ¿no? Saber quién eres realmente. Y tú y yo hablábamos y nos encanta mucho esta expresión, la de vibrar Ay, alto. sí. Eh, y cuando uno vibra alto, y luego ya explicaremos, las dos haremos nuestras definiciones de esto, porque además nos encanta este tema, pero vibrar alto es como sentir que, wow, he estado en esta noche de oscura del alma y ahora quiero estar en otro sitio, en otro lugar, ¿no? Y esto es, al final es como muy bonito, ¿no? Sentir que, bueno, que a pesar de esas circunstancias que te llevan a estar mal o que estás en conflicto, y son conflictos porque a veces pensamos que los conflictos vienen de fuera, ¿no? Y nada más lejos de la realidad es que los conflictos siempre los tenemos dentro, son nuestros. Y es como percibimos las cosas, la realidad es la que es. Y uno tiene que saber cómo reaccionar ante esas realidades, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? Ese autoconocimiento y como tú bien dices, ¿no? De esa noche oscura del alma que uno resurge, ¿no? Y le apetece como estar en otro lugar, que ese ya no le gusta o está en conflicto. Pues sí, bueno, Marta, ¿qué te parece bueno, por aquí, no sé si estás viendo que algunos ya nos van dejando algunas preguntillas. ¿Qué te parece ¿Vale? si vamos, porque por ejemplo aquí, pues bueno, para no decir nombres, ¿no? Pues bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo, ¿no? Como que dice que hoy en día, ¿no? Los prejuicios están a la orden del día, ¿no? Y que por mucho Sí. que uno quiera cambiar, pues es una lucha muy difícil, ¿no? Ya que la misma sociedad te limita en cierta manera a ser uno mismo, ¿no? Esto es lo que se están recogiendo las preguntas ahora mismo por aquí, por la cajita. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que sí, que todavía hay muchos estigmas, que Sí. la gente no juzga mucho y que a veces cuesta mucho ser uno mismo. Sí, yo creo que tiene toda la Sí, razón del mundo. ¿Qué piensas tú, Marta? pues cuesta mucho y además hay mucho miedo.
¿vale? Porque cuando uno empieza con esta autoexploración y empieza a pensar, para mí antes de, cuando empiezan estos miedos, ¿no? Primero es como hacerte preguntas y existen estos prejuicios, existe el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, al éxito. Fíjate, miedo al fracaso y al éxito. Y van como un poco de la mano, aunque son dos cosas diferentes, pero miedo a los juicios de valor que alguien puede hacer hacia ti, porque estás cambiando unas dinámicas en tu vida, porque has hecho cambios. He visto por aquí que alguien también hablaba de la soledad, que ha tenido que encontrarse a sí mismo, y a mí me parece esto muy bonito. Más que de soledad, yo hablaría de solitud, que esto lo hemos pasado mucho en la pandemia, ¿no? Mm. Y yo aquí hice un gran cambio de mentalidad, porque cuando te encuentras solo en casa y tus padres ya no están, por desgracia, y tu familia, tus hermanos están en otra ciudad, empiezas a encontrarte, a ver, a pensar qué sentido tiene la vida, ¿no? Entonces, esos momentos de solitud o esos prejuicios o eso, todos esos miedos, ¿no? Que luego ya hablaremos de pequeñas estrategias y cómo afrontarlos y tal, pero todo esto, al final, yo creo que está bien encontrarse a uno mismo, está bien reflexionar qué es lo que a uno le está haciendo daño o no le está gustando. Está bien reflexionar desde, yo creo que como una parte muy importante es, yo desde este momento, o sea, yo ahora mismo no estoy a gusto, estoy en conflicto y con este conflicto, ¿yo quién soy? O sea, ¿cómo actúo delante de una situación que a mí no me está gustando? ¿Vale? Y aquí empiezas a conocerte. Estos son indicadores. ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué estoy sintiendo y cómo estoy gestionando esas emociones? ¿No? Sí. Eh, Sí, sí. Luego otra cosa, me parece importante esto de ser solidario, ¿no? Solitario, perdón, ¿no? Que decía, oye, como yo no puedo ser quien yo quiero ser, ¿no? Me tengo que esconder de mí mismo, ¿no? Y no, para no mostrarme, ¿no? Para no mostrarme. Yo creo que esto, pues, habría que mirar a ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿En qué entorno nos estamos moviendo que no somos suficientemente valorados, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos en entornos que no somos valorados. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que yo pues quiero implantar, pues mira, oye, quiero hacer esta taller o quiero hacer esta cosa en una empresa y te sientes que no estás valorado, ¿no? Que no eres valorada. Entonces yo creo que muchas veces los entornos en que no te sientes valorado o no te sientas valorada, creo que es la llave, ¿no? Para buscar otros nuevos entornos. No sé si, porque al final tú tienes que tener la capacidad de alguna manera si tú estás solo porque quieres, que es lo que decía Marta, que oye, que estás solo porque quiere, no es perfecto, pero el que estás solo y no quiere estarlo, yo creo que ese es un tema que deberíamos trabajar, ¿sí? Aquí hay Porque que no estamos solos. revisar, exacto. Aquí habría que revisar y entonces aquí empezaría esa exploración de qué sensación tienes cuando estás solo, para qué estás solo, ¿no? ¿Qué quieres buscar con esa soledad? ¿Qué te ha llevado a esa soledad, ¿no? Porque a veces puede ser algo, pues lo que tú dices, ¿no? Ese rechazo, ¿no? Que a lo mejor recibes de los demás. Y aquí se podría trabajar mucho el tema de la confianza, ¿no? El tema de la autoestima. Y esto tiene mucho que ver cuando tú tienes un propósito y quieres ir o iniciarte en eso, es, oh, ostras, que yo me siento, que a lo mejor no siento esa autoconfianza. Yo siempre digo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Y aquí sería lo mismo, ¿qué es primero la confianza, la autoconfianza o la autoestima? Pues va un poco de la mano las dos cosas. Es decir, cuando la autoconfianza es esa capacidad que tú tienes de resiliencia hacia o situaciones que tienes obstáculos y sabes afrontarlos, también va de la mano, vas subiendo tu autoestima. Cuando vas practicando más aquello en lo que tú quieres dedicarte, quieres hacer, va todo un poco de la mano. Entonces, mirar y revisar también esa solitud o esa soledad. Claro, yo diferencio mucho lo que es soledad y solitud. La solitud, a mí, como a la mayoría, como a todo el mundo, nos vino impuesta, ¿no? Con el confinamiento, pero es cierto que cuando uno dice o decide, oye, yo voy a quedarme, prefiero estar solo que mal acompañado, ojo, ¿qué está pasando ahí, no? Porque el ser Yo creo, humano, Marta, que es importante mirar, reflexionarlo, tú decías, ¿no? O sea, el primer paso, ¿no? A tener en cuenta para realizar, para buscar el propósito, que es esa autorreflexión, ¿no? Entonces yo creo que si tú estás solo
y no quieres estar solo, lo que dice Marta, que es revisar a ver qué es lo que está pasando, a qué le tienes miedo. Solo hay una pregunta que es clave, ¿eh? Hay una pregunta clave aquí que es ¿a qué le tienes miedo? ¿A ¿Qué qué está tienes pasando en miedo? tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida Sí, que no tienes lo que te importa, lo que te hace sentir bien? Que es lo que decías, sí, Marta. sí, sí. Sí, sí, y luego, pues este es un miedo y además es muy común, ¿no? Esto de esta frase, ¿no? Prefiero estar solo que mal acompañado. Los seres humanos, por naturaleza, somos seres que necesitamos contacto. Y esto es así, o sea, y a no ser que sea una patología, que dices, vale, pero todo el mundo necesita un contacto, todo el mundo necesita explicar sus cosas, comunicarse, sentir emociones, ¿no? Por otras personas. Y aquí habría que revisar qué está pasando dentro de esa cabecita, ¿no? Y sacudir un poco ahí el ático a ver qué ocurre. Sí, Pero fíjate, ¿no? Fíjate que cuando empezamos la autorreflexión, Marta, no es fácil. La autorreflexión, el empezar a buscar, saber cuál es la herida, por qué me siento rechazado, por qué me siento abandonado, empezar a indagar en esa primera cuestión, la autorreflexión, la autoindagación, no es fácil, es doloroso. Sí, hay que ser es doloroso y yo creo que hay que hacerlo acompañado. Yo creo que este proceso de indagar a ver por qué me siento yo rechazado, por qué me siento yo rechazada, es un proceso que hay que hacerlo con amor, ¿sí? Sin sí, juzgar. Porque seguramente que ha sido, esto lo hacemos mucho en MDR cuando hacemos en psicología, ¿no? Que dices, oye, el rechazo, ¿no? El rechazo es aquello que tienes que ser súper perfecto, ¿no? O sea, es una persona, un rechazado que tiene que salir, que tiene que tener todos los títulos del mundo, que lo tiene que hacer todo muy bien, ¿sí? Oye, para que nadie le diga, para que nadie le juzgue, ¿sí? Entonces, yo creo que es un proceso que se tiene que llevar a cabo con mucho amor, con mucho respeto. Y luego, mientras que tú vas estudiándolo, pues a lo mejor te das cuenta que, que ese dolor, ¿no? Podemos ir trabajándolo con el MDR, sí. Ir buscando a ver en qué momento del pasado te pasó eso y entender que en aquel momento tú eras pequeño o pequeña y que no pudiste defenderte o no tenías las herramientas o estrategias suficientes para salir de aquello. Entonces, cada vez que recordamos ese rechazo, que lo traemos a este presente, lo vivimos de la misma manera traumática que el acontecimiento que pasó. sí, total. Yo creo que tienes, bueno, es que tienes muchísima razón en eso, sobre todo también revisar esas creencias, ¿no? Y esos patrones, ¿no? De conducta, porque cuántas veces hemos actuado de alguna manera que no tiene nada que ver con nosotros, pero actuamos o hacemos a través de no poner límites, simplemente, o no poner, o incluso hay creencias que nosotros nos vienen dadas y estamos ahí pensando que son nuestras y no las trabajamos. Si realmente pensamos, bueno, ¿esto de dónde me viene? Bueno, muchos son mandatos familiares, es decir, en cuántas ocasiones, o sea, y hablamos de temas de infancia, ¿no? Nos encontramos, bueno, como muy bloqueados por cosas que nos han pasado, estos traumas Sí, o a lo mejor familias que están desajustadas, ¿no? O sí, disfuncionales y las sí, traemos al presente, al futuro, ¿no? Y sí, aquí, a partir de aquí, esa solitud, ¿no? Ese sí, miedo al rechazo, ese sí. miedo al final a lo desconocido, ¿no? O a ese juicio, ¿no? Que te pueden hacer. Entonces, Sí, como tú dices, ¿no? Es estos procesos que son, y yo siempre digo que cuando son procesos dolorosos es porque lo estás trabajando, es porque estás yendo por el buen camino. Es decir, cuando sí, uno, yo siempre digo que cuando hago coach y sobre todo estas sesiones primeras que son las de cuando me viene alguien, yo quiero hacer tal y bueno, vamos a ver primero cómo estás tú, o sea, quién eres tú y desde dónde actúas. sí, Hay un proceso de dolor y cuántas sesiones habrás tenido tú también que gente que sale como, wow, parece que me haya caído, no sé, 20 años encima, ¿no? Los del pasado, porque he vuelto a revivir. Entonces, creo que está bien como revivirlos, entre comillas, y siempre desde, como tú dices, desde un proceso con mucho acompañamiento, mucho amor y sabiéndolo hacer muy bien, pero llegar a un dolor, ¿no? Para poder sanarlo, o sea, al final es aceptar eso que te ha pasado para poder sanarlo, para poder cultivar luego
cosas más bonitas y que ese estado ideal en el que tú quieres llegar, y no tienes que saber qué te ha pasado, porque ¿cuántas veces no te has encontrado tú que gente que no sabe ni siquiera lo que le está pasando o que esto le viene de su infancia o le viene de su adolescencia? No sé. Eh, Sí, Creo que a mí es me parece, sí, me parece que sí, que ahora decía también, no sé si lo estás viendo, ¿no? Que le decía que era muy inteligente pero que se reprimía. Entonces, esa misma frase que acabas de decir es la frase con la que, como dice Marta, podemos empezar a trabajar en las primeras sesiones. Una vez que tú ya tengas resuelta tu herida, ¿no? Tu herida, entonces sí que puedes empezar a trabajar ya con el propósito. ¿No es así? ¿Y cómo es esta autorreflexión? Pues vamos a pensar cuáles son tus valores, qué hacen, qué valores te mueven en la vida a ti, ¿no? Cuáles son tus pasiones, ¿no? Y si, por ejemplo, en ese momento, oye, que hay mucha gente que dice, es que yo no sé cuáles son mis valores, ¿sí? Es que yo no sé qué es lo que me apasiona. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Tiramos muchas veces de experiencias pasadas, ¿sí? Para poder pasadas. recordarnos a nosotros mismos lo que somos buenos. Sí, y además esto ocurre mucho, esto de no saber qué quieres, qué te gusta, que es muy fuerte, ¿eh? Porque llevas 40 años viviendo contigo mismo y no sabes ni siquiera qué te gusta, qué quieres, cuáles son tus Así fortalezas, es. cuáles son tus debilidades. Y al final yo creo que uno tiene que abrazar todas esas sombras y todas esas luces y hacer ahí como no con todos esos ingredientes, hacer algo muy positivo y algo como bueno, ¿qué puedo construir con todo esto que tengo ahora, ¿no? Y aceptar todo eso que te está haciendo daño, todo eso que no te está llevando a ningún lado. Sí, sí. Entonces, como esa... Y después también, y esto parece un cliché, ¿no? Pero aparte de esa reflexión de quiénes somos, de dónde, hacia dónde vamos, qué nos gusta y tal, también, y parece un cliché y parece como muy romántico, pero escuchar nuestra intuición, Ujú. porque bueno, yo pienso que es súper importante porque tenemos tanta chatarra mental de todo lo que escuchamos, de todo lo que oímos, de todo lo que aprendemos, ¿no? Pero que no son nuestras, o sea, es decir, esto realmente viene de mí, al final son validaciones de otros que las hacemos nuestras porque las escuchamos tanto que nos las creemos y creemos que eso Ya. también va con nosotros, ¿no? Y es como, o no sé cuántas veces, a mí, por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio a mí las matemáticas no me gustaban, no se me daban bien, pero se me daban bien otras cosas. Y al final, cuando empiezas a hacer, ¿no? Yo recuerdo el instituto, no, tú tendrás que hacer letras. Pues oye, a mí me gustaba astrología o astronomía, no sé cómo decirte, a lo mejor me gustaba algo que llevaba números, pero claro, como a mí me dijeron que no, Camilo, y sí que es cierto que a mí se me dan mejor las letras que las ciencias, pero oye, también hay cosas de las ciencias que quiero decir, me marcaron un camino, ¿no? Entonces, dejar de escuchar tanta chatarra mental y seguir esa intuición, ¿no? ¿En qué pasamos o qué perdemos el tiempo que nos apasiona, ¿no? Un poco ver más allá pues de lo que nos ponen delante y esos mandatos sociales, ¿no? Que tenemos ahí de, bueno, establecidos, ¿no? Y que seguimos así como un poco a lo Pues, becerrito, ¿no? pues sí, pues totalmente de acuerdo contigo. Así que ese primer paso, ¿no? Ese primer paso de la búsqueda, ¿no? El propósito, el sentido de la vida sería esa autorreflexión, ¿no? Que son todas esas cositas que hemos ido hablando, ¿no? ¿Qué tipo de valores son? ¿Qué tengo? ¿Qué experiencias significativas he logrado en mi vida para poder encontrar qué es lo que me apasiona, ¿no? Y saber un poquito qué es lo que me importa, ¿no? ¿Qué es lo que me hace vibrar, ¿no? Que es ese concepto que nos encanta tanto. Y luego, pues el segundo paso, ¿no? Para ir hacia el propósito, ¿no? Hacia lo que nos hace sentir bien, también podría ser, pues como decíamos al principio, ¿no? La autoestima, ¿no? ¿Cómo tenemos nosotros la autoestima? ¿Cuánto nos queremos del 1 al 10? ¿Tú cuánto te quieres del Exacto. 1 al 10, no? Esa es una pregunta que podríamos hacer, ¿no? ¿Cuánto te quieres, no? Sí, ¿Cuánto te sí, sí, quieres, no? sí. Porque ese autoestima, ¿no? Pues te va a llevar a que tú, con una buena autoestima, también seas capaz de perdonarte lo que no te sale bien, ¿sí? Y con Sí. ¿sí? ¿No crees? Si tú te quieres, ¿no? También eres capaz de perdonarte, porque si no te vas machacando, El autosabotaje que hablábamos, sí. Y sobre todo, eh, aparte de, porque esto de perdonarnos, que es básico, y también dejar de echarnos la culpa en todo y en vez de decir me echo la culpa o soy culpable, es, vale, me responsabilizo de esto, me responsabilizo de lo que me está pasando, ¿no? Porque
Todo lo que ocurre al final a nuestros alrededores, yo creo que es un espejo de lo que llevamos dentro. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero todo aquello que a mí me está viniendo ahora, ¿no? En este momento, en mis circunstancias, yo quizás lo he creado seguramente en el pasado, proyectando según qué cosas o tomando decisiones que a lo mejor no iban conmigo. Y esas Pues, decisiones me han llevado a unas circunstancias. mm. Entonces, O sea, puede ser que lo aquí, que estés diciendo a alguien no le parezca bien, ¿sí? Porque dices, oye, yo no me he buscado esto, ¿no? Pero fíjate, desde la psicología, no es que te lleve, que quiera llevarte la razón, ¿eh? Pero sí que me parece que tiene un punto de verdad lo que dices, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para que veamos que Marta lo que está diciendo es cierto. O sea, lo que dice de, oye, que no es que lo que te encuentras en la vida es lo que tú te has buscado, entre comillas, ¿eh? Sino que en realidad, tú imagínate. Yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada de mi hijo, que yo solo veía embarazadas. ¿Vale? Yo me acuerdo que cuando a mí, por ejemplo, te lo digo porque quiero darte las razones, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es sí, cierto que muchas cosas de las que a nosotros nos pasa, no es que no las busquemos nosotros, a ver, sino que como vamos vibrando con esa sensación, nosotros nos vamos a encontrar afuera las mismas situaciones o parecidas. Y por eso traigo aquí a colación el tema de cuando yo, por ejemplo, estaba embarazada. Yo cuando estaba embarazada veía embarazadas. Cuando quería yo qué sé, un coche que me gustaba, veía el coche que me gustaba en todos los lados. Y esto lo hace el cerebro. ¿Por sí, qué hace eso el cerebro? Desde la psicología hablo. O sea, pues que es sí, cierto lo que estás diciendo, Marta, porque tú, es cuando quieres algo, tu cerebro, ¿qué es lo que total. hace? Tu cerebro te va a ayudar a que tú logres eso. Tu cerebro, mira, yo creo que, y esto, yo creo que está como, y muchas personas del desarrollo personal, y yo, bueno, a mí me encanta consumir todo el tema este de desarrollo personal, porque precisamente estamos en este tema, ¿no? Pero hablan sobre todo del tema de tú a tu mente, lo que tú le expliques a tu mente, se lo va a creer. Todo. Si tú te dices, no soy capaz, no me lo merezco, no soy válida, se lo va a creer. ¿Y qué va a hacer tu mente? Buscar evidencias de que tienes razón, porque nos encanta tener la razón. Entonces, va a buscar razones para decirte si es verdad, no eres capaz. Por eso este tema, ¿no? De cuando estás embarazada no paras de ver embarazadas, cuando estás buscando un coche de color rojo porque te quieres comprar un coche de color rojo, no paras de ver este tipo de coche de color rojo porque tu mente está buscando esas señales, ¿no? Mm. Entonces, la importancia de proyectar algo que resuena con nosotros, ¿no? Algo que realmente, es decir, yo creo que yo en muchas ocasiones he llegado a circunstancias de mi vida porque he tomado una mala decisión y me quejo y, ay, y me siento culpable. No, al final es, vale, esto lo tomé yo. Esto fue una decisión que yo tomé en el pasado y ahora, en este futuro, en este presente, lo tengo ahora. Es así. Bueno, pues lo que voy a hacer es responsabilizarme de eso, ¿no? Decir, vale, me hace responsable de esta situación que tengo ahora, porque yo en un momento dado tuve, pues mira, la gran idea o la brillante idea de pensar así y de sentir así. Y yo te digo que esto hay que trabajarlo mucho, porque Sí, esto es un trabajazo, el que estés alineada, y ahí es cuando hablo de esta vibrar alto, ¿no? Estar alineado de esas emociones que tú tienes, pues que estén alineadas con tus pensamientos, ¿no? Con tus decisiones y en consecuencia con tus acciones, ¿no? Si todo eso no está alineado, evidentemente van a salir cosas en tu entorno que a lo mejor te van a desencajar. ¿Vale? Vas a sí. decir, es que claro, yo esto no me lo esperaba. Y evidentemente hay cosas que uno no se las ha buscado y le vienen, ¿vale? Pues pueden ser muertes de familiares, y eso es un duelo, eso es un dolor que hay que pasarlo y eso son cosas diferentes. Pero hablo de situaciones que nos buscamos muchas veces. Y a mí me ha ocurrido, yo soy la primera, que me he buscado situaciones porque he tomado una mala decisión. Así de claro. Pues aprender también un poco, ¿no? Y saber, ahí voy, a saber quién eres, a saber qué es lo que quieres realmente, ¿no? Esa autoexploración. Buscar patrones también, ¿no? Pues al final es escuchar esa voz interna, ¿no? Y en qué situaciones yo me he sentido de la manera más viva, ¿no? Realizando cualquier actividad y buscar esos patrones que seguramente están en la infancia o estén en años más, que eras más joven o no lo sé, Sí. pero buscar ahí, ¿no? Y yo Por sé que la eso, psicología hace esto, mucho esa búsqueda, ¿no? Perdona, sí, dime. no.
tranquila, tranquila, no, que el propósito de este live es el propósito de la vida. Tú, si no estás bien, evidentemente tú no vas a buscar el propósito de tu vida, porque tú lo que primero que tienes que hacer es sanar esa herida. Entonces, Total. partiendo de, sí, porque es que eso está así, o sea, tú no puedes ir construir la casa desde el tejado, ¿sí? Tú primero tienes que ver qué es lo que te está doliendo, a qué le tienes miedo y tú mismo buscar tus propias estrategias o tú misma buscar tus propias estrategias. Si, por ejemplo, el ambiente donde estás, por lo que sea, imagínate que estás fijo en un trabajo, que tal, y que no te valoran, pero como estás fijo, tú no te puedes mover ahí, porque a ver dónde va. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás fijo en un trabajo, no te valoran, decisión, ¿qué es? Si te sigues quedando en el mismo ambiente donde no te valoran, pues es una decisión personal. Entonces, este tema tan bonito, ¿no? El del propósito, una vez que tú ya tienes más o menos la idea de cuál ha sido tu herida, ¿no? Y te pones en marcha, porque trabajar la herida es ponerte en marcha, es trabajar y te va a doler. ¿Por qué? Porque vas a ver, ostras, madre mía, todo este tiempo yo que llevaba con esto y esto era solo un clic, y era solo un clic, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a ir a buscar este propósito? ¿Cómo vamos a ir? Yo tengo una pregunta que a mí me encanta hacer y fíjate, ¿no? Que la tengo aquí apuntada. Digo, me voy a hacer esta pizarrica, ¿vale? Me voy a hacer esta pizarrica. Porque en cuatro preguntas, ¿vale? Que se pueden hacer este cuadrante, es un cuadrante, ¿no? Y, oye, si tenéis tiempo ahora, tenéis una hojita, todos los que estáis ahí, o los que vais a ir viendo luego este live, oye, a haceros estos cuatro cuadrados, porque vamos a hacer en cuatro preguntas qué es lo que a nosotros nos hace vibrar, qué es lo que nos hace sentir bien. Y lo vamos a apuntar en este cuadrante. Y el resto de los cuadrantes os vamos a ofrecer, Marta y yo, un próximo taller para septiembre. Al final acabaremos hablando de lo que quiero, lo que quiero decir ahí. Marta, y para este primer cuadrante, la pregunta para todos sería, ¿qué es lo que te hace, qué es lo que te importa? ¿Qué son las cosas que te importan? ¿O qué personas son las que te importan? Y ahí empezamos el indagaje acerca de ir yendo hacia el camino del propósito. Esta es una Yo de también las me lo herramientas, apunto. sí, esta es una de las herramientas que vamos a hacer en el Zoom del taller de septiembre, del 5 de septiembre, ¿vale? Pero Marta, vamos a trabajarlo bien. Con cuatro preguntas vamos a ir dirigiéndonos al propósito, al sentido, qué es lo que me importa a mí, qué me hace vibrar, ¿sí? Y qué es lo que me está alejando, cuáles son los obstáculos que a mí me hacen alejarme de lo que me importa. Esto lo vamos a trabajar en el taller de Zoom del septiembre, del 5 de septiembre, que vamos a hacer a las 19 horas. Y Marta también va a traer un método que le ha ido muy bien a ella para buscar su propósito, que nos lo va a contar ahora. Marta, que sí que nos lo vas a contar un poquito. Voy a hacer un spoiler. Venga, venga. A mí, a mí me encanta trabajar la rueda de la vida, porque cuánta gente llega y te dice, es que no sé qué me pasa. ¿No? Mi vida es un desorden o no sé qué es lo que realmente quiero trabajar. Y está claro, la rueda de la vida es como, bueno, vamos a hacer muchas áreas, ¿no? De nuestra vida, pues la profesional, la familiar, la de pareja, la del trabajo, quiero decir, muchas áreas. Y a partir de aquí van a haber muchas puntuaciones, ¿vale? En esto. Explico así un poquito por encima porque yo quiero que esto se trabaje muy bien y que también sea algo bonito, ¿no? Que vengamos sin saber qué va a pasar y aquí lo vamos a trabajar en este taller. Pero creo que es importante esta rueda de la vida para darnos cuenta qué áreas con puntuaciones, qué área de nuestra vida está más alta y qué área de nuestra vida está más baja. Ver a simple vista en esa rueda de la vida qué está pasando. O sea, está muy desnivelado todo y a partir de aquí haremos preguntas sobre esta dinámica. También habrán más dinámicas y ya las explicaremos porque hay muchas técnicas, pero hay algo que también me gusta mucho, es trabajar con el ego, ¿no? Que el ego, mira, para un momento porque está Andrea y la quiero saludar y dar un beso, que con ella también tuve un live y me encantó estar con ella. Además, ella bueno, es brutal también, es una experta en límites saludables y creencias limitantes. Y desde aquí te mando un besito, Andrea. Muchas Y gracias, bueno, Andrea. sí.
Pues eso, ¿no? Al final es a trabajar también. A mí me gusta mucho trabajar con el ego, porque el ego es esa, al final es esa falsa identidad, ¿no? También que tenemos. Entonces, habrá una dinámica muy chula con el ego bueno, que sepáis que pues estáis invitados quien quiera apuntarse. Ya pasaremos datos y cómo podéis hacer para estar con nosotras, ¿vale? Ujú. Pero bueno, he hecho un pequeño spoiler así de No, no dinámicas. pasa nada, no pasa nada. Pero nosotras sí que es verdad que estamos en un momento, las dos, en un momento de compartir. ¿Por qué? Porque cuando tú has encontrado lo que te gusta, lo que te hace vibrar y lo que te importa, es que no hay otro paso. Lo que quieres es compartirlo. Lo que quieres es Exacto. Sí, sí, compartir. sí. Y eso, Sí, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que no puedes estar retirado del mundo, porque el mundo es para compartirlo. para Vamos a ver qué es lo que tienes de interesante tú, porque dentro de ese interés o dentro de esa herida, cuando tú sales de esa herida, ¿sí? Y logras salir de tu zona de confort, ¿sí? De ese sentimiento, vas a ayudar a gente, porque estamos para eso. El propósito es eso, compartir tus dones, tus experiencias y ayudar a otros. A lo mejor no vas a llegar a 1.900 personas, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es, con que llegue a 10, 15, 20 personas, yo ya tengo suficiente, sí. O sea, es eso. son válidas y acompañar y al final porque estamos en una sociedad muy perdida, ¿no? Como que no sabemos muy bien hacia dónde vamos y qué queremos expresarnos, ¿no? O sea, qué queremos expresar y qué queremos comunicar y qué queremos hacer, ¿no? Al final, entonces, yo creo que el acompañamiento, el estar, o sea, ayudar a otras personas a que realmente encuentren, y ya te digo que para mí el propósito de vida eh, por supuesto que puede ser emprender, pero para mí el propósito de vida, yo te digo, para mí es una declaración de amor propio. O sea, yo lo titulo así siempre porque no es nada más bonito que poder manifestarse a uno mismo, ¿no? Y saber quién eres y hacia dónde quieres ir, ya está. Es que no hay más que pues, no estar perdido, ¿no? Al final y saber cuál es tu lugar, en qué lugar ocupas tú dentro de la vida, ¿no? Y no es para tener el éxito o tener, no, simplemente para estar bien y estar tranquilo, ¿no? Fíjate, Y sí, poder, yo, Marta, oye, voy a poner un poquito mi ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo sí, porque a veces no, oye, parece que, a ver, pero ¿de dónde estás? ¿De dónde han sacado esto? ¿Cómo saben su propósito? ¿Cómo han llegado, no? ¿Qué es lo que han visto en ellas que les han hecho moverse, ¿no? Hacia lo que le gusta, ¿no? Pues precisamente darme cuenta de que el único objetivo yo no era ni ser más conocida ni ser menos conocida, sino poder compartir mis dones y mis talentos, poderlos compartir para que aquellas personas que les resuene, porque no todo el mundo va a vibrar en la misma sintonía, o no es así, Marta, no todo el mundo va a total. vibrar con nosotras. Mira, y esto es otra cosa que quiero también, quería hablar, el tema de no vibrar o no sintonizar con según quién. Y está claro que, y yo siempre digo que esto es hablamos del miedo al rechazo, es aceptar y ser genuinos y ser quien eres y ya está. Habrá personas que les gustes, habrá personas que no les gustes. Y esto pasa con tu profesión, pasa con tus amistades o pasa donde sea. Es decir, yo creo que la forma más bonita de ser es ser auténtico, ser tú y ya está, ¿no? Y a partir de aquí no tener miedo a ese rechazo, ¿no? Y siempre rodearte de personas que te quieran bien, ¿no? Y que realmente te valoren, ¿no? Porque y a veces esto cuesta mucho, ¿no? Esos límites de, bueno, da igual, me vale todo y con tal de tener amigos me da igual quién sea, ¿no? Entonces, no sé si opinas igual, pero eh, creo Total. que al final alinearse a uno, o sea, hacia uno mismo, yo lo comparo con cuando afinas una guitarra, ¿no? Qué bien suena cuando la afinas, ¿no? Pues esto pasa con las personas, cuando tú afinas, ¿no? Y te alineas y eres coherente con, pues, todo, ¿no? Con cuerpo, mente y alma, ¿no? Al final es un todo. Suenas bien, suenas Sí, bonito, sí. ¿no? Sí, sí. Y ese es ese es mi sentido, mi propósito, ¿no? Compartir con los demás y es mi amor, ¿no? Porque tú cuando compartes, eso no es, eso es bonito, eso es amor, ¿sabes? Entonces es un compartir, ¿no? Como yo siempre digo que es dar, ¿no? Dar y recibir, ¿no? Es Sí, esa manera, porque también tenemos que dejarnos recibir, ¿sí? Porque
en esa compartir, es dar y recibir, ¿no? Yo creo que hay que en el propósito hay que dar. En tu propósito tienes que dar lo que tú has aprendido a los demás, ¿no? Y también recibir los elogios. A veces nos cuesta mucho recibir, ¿eh? Recibir. Esto es algo, sí, es cierto, esto es algo que no sé por qué nos cuesta tanto, ¿no? Cuando alguien te dice, ay, pues mira, qué bonito vestido llevas hoy. Bueno, no, me lo compré de rebajas, ¿no? Esta es la típica frase que es como, ostras, no, déjate querer, ¿no? Y nos cuesta muchísimo aceptar Pues elogios o cosas bonitas de los demás. Y eso también hay que aprender. Yo creo que hay que aprender a desaprender, ¿no? sí. Patrones y cosas que hemos adquirido a lo largo de los años, ¿no? Y entonces es cierto que tenemos que dar y recibir. Las dos cosas yo creo que van de la mano. Oye, ¿y tú que eres una experta en el propósito? ¿Qué podrías decirnos de cómo podemos saber cuál es nuestro propósito? ¿Qué dirías Pues tú? ¿Qué herramientas, estrategias, alguna? Que ya sé que algún tip. lo A vas a dar ver, todo en el Zoom, ¿eh? Que ya sé que lo vas a dar todo en el taller, pero dinos algo aquí, alguna cosita. pues mira, para el propósito, y yo creo que va todo un poco en relación, o sea, el propósito de vida depende cómo lo quieras enfocar, ¿no? Si lo quieres enfocar más en un tema familiar, lo quiero enfocar más en esa, pues quiero estar en otro país, por ejemplo, ¿no? Yo creo que uno tiene que marcarse un plan. Para mí o sea, yo creo que es primordial marcarse metas, marcarse una meta de qué quiero, para qué lo quiero, ¿no? Porque a veces dices, yo quiero esto y cuando te preguntas el para qué, eh, te estás dando una razón y la podrías conseguir con otra cosa, esa razón, ¿no? Y entonces, no decirse los porqués, porque al final te estás justificando, pero sí los motivos, que son los para qué es. Y a partir de aquí es, vale, esto lo quiero para este propósito. O sea, quiero estar aquí, en este lugar. Imagínate que ahora yo me quiero ir a, no sé, a las Maldivas, no sé, ¿vale? ¿Por qué me quiero? ¿Para qué quiero ir allí? ¿Qué voy a conseguir allí? Entonces, hacerte preguntas primero como muy de valor para direccionar ese propósito. Entonces, una vez que tú dices, bueno, yo realmente quiero estar allí, porque imagínate, ahora me quiero montar un proyecto, y hablo ahora de un proyecto, pero podría ser porque, mira, me encanta el clima, ¿no? Pero para darle un poco más de chicha a esto, yo podría decir, oye, pues yo quiero montar un proyecto en las Maldivas, por ejemplo, porque quiero hacer viajes de slow traveling, ¿no? Que es esto de viajar tranquilo. Y quizás esto me está dando, pues, como ese paisaje bucólico que yo necesito y no lo sé. Entonces, vale, para llegar allí, ¿qué necesito? Vamos a ver, vamos a marcarnos unas metas primero. O sea, meta es esta. Es súper importante que nos marquemos también, hablemos de esos miedos, ¿no? Primero, porque esto nos da vértigo. Es decir, cuando Sí. nos marcamos algo muy grande, empieza a darnos vértigo, y es identificar miedos. Me da miedo fracasar, vale, pues redefine fracasar. Vamos a redefinir qué significa el fracaso para ti, porque para ti puede ser X y para mí puede ser Y. Entonces, coge un journaling, como yo digo, escribe ahí, pero detalladamente para ti qué es el miedo al fracaso, por ejemplo, ¿no? Sí. Y una vez que has redefinido esto, es acepta el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de mejora, ¿vale? O sea, no nos miremos que, ojo, a mí cuando hablo de fracasos, no me gusta esa palabra. No me gusta utilizarla porque me parece algo muy que vamos hacia abajo. Entonces, miremos que son resultados. O sea, es un resultado Sí. quizás que yo no esperaba, que yo no quería. Mm, ¿No? Pues vale, yo no quiero ese resultado, voy a redireccionar ese resultado. Lo que voy a hacer es aprender. O sea, voy a coger esa ruta otra vez, con la que a lo mejor no ha sido el resultado óptimo, y voy a redirigir, voy a cambiar el GPS. Puedo aprender que ya por ese camino por el que yo he intentado ir no me iba bien, no ha sido un resultado óptimo, ¿vale? Pues redirijo y lo acepto y aprendo, ¿no? Y luego dar estos pequeñitos pasos, es decir, establece metas pequeñitas y alcanzables, porque si tú te empiezas a marcar metas muy grandes, te vas a empezar a frustrar. Y entonces vas a acabar diciendo, yo no soy capaz, yo no puedo, yo tal. Entonces, márcate en una agenda de estas semanales, que yo le llamo, yo las tengo siempre de estas semanales, márcate objetivos pequeñitos, ¿no? Hoy voy a hacer 3 acciones inspiradas en este propósito.
Pues, por ejemplo, voy a mirar cómo puedo hacer para montarme allí un proyecto, ¿no? El proyecto con agencias de viaje. Voy a informarme y cada hora, o sea, cada día vas a dedicar 1 hora al día a esa acción inspirada hacia donde tú quieres ir. Entonces, para eso vas a tener que tener, bueno, marcarte esas metitas pequeñitas, ¿no? Luego, feedbacks positivos, es decir, rodeate siempre de gente, es lo que hablábamos. Yo creo que es importantísimo rodearte de gente que te está haciendo, te está retroalimentando de forma constructiva y te está quizás dando, o de gente que sea profesional a lo mejor sobre este tema, que te pueda también asesorar, que tengas mentorías, ¿no? Que tengas a lo mejor, no lo sé, tu familia que te apoye, que tú les estés explicando esto, que veas que gente que te quiere bien y que quiere lo mejor para ti realmente, que te sepa direccionar. Y bueno, y marcarte todos esos miedos. Hay muchos miedos, ¿eh? Por ejemplo, para mí la joya de la corona, como yo digo, es el miedo a, cuando haces un cambio, el miedo al cambio de identidad. Sí, bueno, ¿De acuerdo? sí, claro. Yo creo que, claro, esto, vamos a hablarlo un poco más, esto del cambio de identidad, ¿no? Porque si tú vas con esto en la cabeza, o sea, no te va a ser muy fácil, ¿no? Esto no sé, yo más que ir con el cambio de identidad, ¿no? Iría con qué cambios, ¿no? Va a suponer en mi día a día, ¿no? Porque si no es que es un poco impactante, ¿no? El cambio de identidad. Bueno, ¿Qué te parece a cuando ti? yo digo cambio de identidad es la lucha que tú vas a tener, porque tú vas a cambiar. Es decir, cuando tú previamente te has conocido bien, has hecho esta autoexploración, van a haber cambios en ti, en tu identidad. Tú vas a cambiar roles que tú tenías antes. Y esto va a afectar a muchas personas de tu alrededor, ¿vale? Y este cambio de identidad, como yo digo, es esta evolución personal, es este crecimiento personal. Nos da vértigo muchas veces, porque Mm, en muchas ocasiones puede ser que perdamos por el camino amistades, ¿me sí. entiendes? Porque hay mucha gente emocionalmente que depende de ti por un rol establecido en tu familia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ojito, porque hay muchas personas que piensan que, ostras, esto me da vértigo, ¿no? Mm, O sea, al final es lo que decíamos, reflexionar sobre quién eres sin tener en cuenta lo que van a decir, lo que van a opinar los demás. sí, Y así esto es. tienes que tenerlo muy claro, porque está claro que cuando tú vas a hacer un cambio en ti y vas a ir a por ese proyecto o no, o simplemente me voy a las Maldivas porque quiero relajarme y quiero tener otro ambiente. Esto puede afectar a muchas personas a tu alrededor, amistades, Sí. amigos, a compañeros, no sé. Ah, Porque muchas veces entonces, tenemos esas relaciones de apego, ¿no? O sea, la sí, típica amiga o el típico amigo que te viene a ver solo para explicarte sus problemas, tú en ese momento en que tú vas a realizar ese cambio, como tú dices, de identidad, por llamarlo de alguna manera, tú como ya te empiezas a querer y empiezas a poner límites, esa persona va a ver, ¿no? Y claro, entonces ahí empezamos a perder las relaciones que teníamos antes, los trabajos incluso que teníamos antes, porque ya empezamos a valorarnos, ya empezamos a valorar lo que nos interesa, lo que nos hace sentir bien, claro, y lo que hacemos es a priorizarnos. caminar hacia allí. Claro, es el tema de priorizarnos. Es decir, cuando tú empiezas a priorizarte, empiezas a poner límites, empiezas a tomar responsabilidad de tu vida y empiezas, es lo que hablamos, estos límites, ¿no? A poner límites a las personas, a que pues quizás dependían de ti en según qué entornos, y este rol va a cambiar. Entonces aquí vamos a perder personas y da mucho miedo, ¿no? Esto y la pérdida de personas no significa que sea ipso facto y las pierdas y ya, sino que a veces son de forma progresiva, ¿no? Y van desapareciendo poco a poco de forma orgánica de tu vida, porque al final no están en tu sintonía, no están en esa onda en la que tú estás ahora, en esa alta vibración o en otra vibración, porque a lo mejor la otra persona también está en su alta vibración, pero no está en sintonía contigo, porque bueno, ya no tiene ese beneficio, ¿no? Ujú. Sobre ti. Entonces, Sí. claro, esto va a cambiar, ¿no? Y yo creo que te has encontrado muchas veces, ¿no? En sesiones de cuando alguien te viene y te dice, no, es que, yo qué sé, pues con la pareja, ¿no? Mi marido a lo mejor es que me lo cargo todo en casa, ¿no? ¿Y qué parte de responsabilidad tienes tú? ¿Qué es lo que tú no estás o estás haciendo para estar en ese lugar? ¿No? Ujú. Entonces, Sí, sí. priorizarte. Y Mm. ahí en estos cambios van a haber cambios muy significativos, ¿no? En tu Ujú. forma.
en tu forma de actuar ya, ¿no? En tu forma de cómo ves, cómo, de reaccionar ante las cosas. Sí, Y a veces eso no gusta, sí. claro. Oye, Marta, muchas gracias por todos estos tips que has dado un montón. Yo me quedo con el de las acciones, ¿no? El de ir caminando poco a poco al de las acciones y sobre todo en sesión, cuando una persona viene con un nivel muy alto de expectativa, también mirar a ver, ¿no? Si eso realmente es posible, ¿sí? Porque a veces lo que decíamos, ¿no? No queremos tanto ser exitosos, sino ser lo que somos realmente, poder vivir, poder estar en la vida como somos realmente, compartiendo y dando. Auténticos. Sí, asertivo. Y por esto te doy las gracias por todos esos tips que has dado ahora en último momento. Yo no sé si te has dado cuenta que son las 18:50, Muy fuerte. Es muy fuerte, se me ha ¿vale? pasado volando. Es que tú y yo, Bea, cuando hablamos, se nos va el santo al cielo, ¿eh? Es como Es que vamos como la que luz nos con la gusta vida. mucho darle. Escúchame, yo antes de que acabe todo este live, hemos tenido, oye, pues muy bien, hemos tenido ahí a Alfa Castao, diciéndonos lo que le pasaba. Yo por eso, a Alfa y a todos los que estáis aquí en este live, junto con Marta, os queremos invitar a un taller que vamos a realizar, si no me equivoco, yo voy diciendo, Marta, y tú si me equivoco, tú me vas Sí, diciendo, yo ¿vale? te voy diciendo. El día 5 de septiembre a las 19 horas, a las 7 de la Sí, tarde, o vamos a hacer un Zoom de 2 horas. Vamos a hablar con Marta, que es una experta en el propósito, y vamos a hablar de algunas cositas más, pero en ese Zoom, porque Marta tiene guardados en la baraja, como en la manga, así, en la manga la tiene guardado, unas cosas chulísimas acerca de lo que es la vibración. ¿Qué es eso de vibrar alto? ¿Cómo podemos vibrar alto? ¿Sí? ¿Qué significa eso, no? Y yo por mi parte también voy a estar explicando y alguna metodología que, como ya ha dicho, que lo ha dicho aquí, si lo volvéis a escuchar, porque Marta nos ha dado esa herramienta que va a poder ofrecernos el día 5 de septiembre por Zoom. Y nos va a hablar del tema de la vibración junto conmigo, que a mí me interesa mogollón, el tema del alma, cómo vibra el alma, cómo vamos a movernos hacia lo que nos interesa. Y yo por mi parte, en otro tiempo del mismo Zoom, voy a enseñaros con una guía práctica para que lo utilicéis en vuestra guía, en vuestro día a día, una guía de la metodología de la Matrix, ¿vale? Que te va a ayudar a empezar a buscar ese propósito, ese sentido, ¿eh? ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Por qué te mueves tú? ¿Quiénes son los que te importan, ¿no? Y nada, ahora, si te apuntas ahora para este taller por Zoom, si te apuntas ahora, te inscribes en este mismo momento y quieres participar, son 2 horitas, el 5 de septiembre de 7 a 9 sería en este caso, ¿no? Son 2 horitas, si te sí. inscribes ahora, evidentemente nosotras por todo esto, si te inscribes por haber estado aguantando